vive, Él es Dios, reina para siempre. Amén. Dios es eterno, amados. Dios es el poder, Dios es la esencia. Dios es el principio y fin, pero note esto, Él no tiene principio ni tiene fin. Entonces, ¿cómo es? Él es el principio y el fin en lo que nosotros sabemos, en lo que conocemos, de lo que nosotros caminamos y experimentamos. Él es eterno. Que la humanidad no lo reciba así, que lo vea de manera diferente, distante o de algunas formas diversas. Ese es cada quien, de una manera interpretativa, pero dice el Señor que cuando nosotros le buscamos a Él, nosotros venimos a Él, somos dirigidos por Él. Amén. Y al ser dirigidos por Él, nosotros no nos vamos a extraviar. En la dirección de Dios a nuestra vida, como en cualquier direccionamiento de proyectos y cosas que nosotros hagamos, hay distractores. Y esos distractores, está muy alto, tiene ese fondo al final. Esos distractores que en el camino vienen y trastocan la visión, trastocan el proyecto establecido y pueden distraernos en el caminar, en el concepto que nosotros tenemos y que adquirimos y que es la verdad de lo que hemos recibido de parte de Dios. Ahora, note usted que estos distractores son a causa de nuestra visión. Amén. Y estos distractores son como pruebas en la vida. Y el que usted y yo caigamos en estos distractores es causa nuestra, es causa de desenfocarnos en Dios, es causa por falta de fe, es causa de afán y situaciones similares a ellas. Vea usted, la distracción es desviar la atención o perder el enfoque de lo requerido o señalado. El tema de esta ocasión es distracciones. Distracciones. Y eso es lo que nosotros podemos ver. ¿Qué es una distracción? Repito, es desviar la atención, es perder el enfoque de lo que nosotros tenemos establecido. Si le toca a usted caminar en algo y de repente pensé que iba para otro lado, tomó un camino similar. A veces caminamos o nos dirigimos por inercia, hacemos las cosas porque, mire usted, el cuerpo tiene una memoria tremenda de estas cosas. Y es importante que usted y yo tomemos en cuenta esto. El cuerpo tiene tanta memoria que a cierta hora, cierto día, cuando usted camina por una carretera, usted se conduce o a la escuela, o al supermercado, o al trabajo. Y si a esa hora, esos mismos días, en ese mismo instante, usted viene y se dirige por ese mismo camino, pero no va a ese lugar, fácilmente se puede distraer y llegar al lugar donde normalmente usted va todos los días, pero no es a ese lugar que usted se conduce, es a otro, por la memoria que tiene el cuerpo, por la memoria que tiene la memoria del alma nuestra. Ahora, lo mismo es cuando algo nos sucede, cuando vivimos un acontecimiento espiritual, emocional, físico, que nosotros lo conocemos como trauma, como situaciones de impacto. Entonces, esa memoria nos hace a nosotros tener temor, angustia, situaciones adversas. Note usted que hay gente que llega a un momento donde adquiere una fobia por un acontecimiento, no por una situación normal en la vida. A la altura, a la oscuridad, a la luz, a la aglomeración de la gente, a los ruidos o al silencio. Las distracciones son también un entretenimiento o diversión que proporciona alegría emocional al alma. Proporciona alegría, una distracción, una diversión emocional al alma, pero no transforma el alma. Una distracción es una diversión de entretenimiento que entretiene, pero no que transforma. Siga conmigo en esto. Distracción.
La distracción es negar la realidad y rechazar la verdad. Le aclaro un poco de manera profunda. ¿Qué realidad estamos negando en nuestras vidas? Y por causa de negar esa realidad, estamos rechazando la verdad de Dios como auxilio de restauración. ¿Qué tal está? No, bien, estoy bien. Y está despedazado uno. ¿Cómo se siente? No, todo bien. Ahí vamos. Y pareciera que ese ahí vamos somos nosotros mismos, como aquel figura que sale, vamos a la iglesia aunque no quiera, de arrastra. Y ese ahí vamos como. Ahí vamos como, en un camino de piedra, en un camino de espinos, en un camino como alambre de púa. Ahí vamos, no. ¿Cómo estamos? Bien. A veces decimos, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? Bien. Pero con una cara de martirio, con una cara de infelicidad, con una cara de tristeza. Distracción es negar la realidad y por ende rechazamos la verdad. Aclarar o profundizando. La realidad es todo lo que usted y yo vemos. La realidad es todo lo que usted y yo estamos viviendo. Pero esa no es la verdad que Dios estableció en nuestra vida. Amén. La verdad, la realidad es que algunos de nosotros tenemos situaciones económicas, otros de trabajo, otros familiares, otros de impacto, el impacto, la problemática de la sociedad nos impacta. Otros, el problema que está teniendo los aranceles en Norteamérica nos impacta a nosotros. Otros, que la situación política del país afecta a nosotros. Esa es la realidad. Pero la verdad es, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces estamos viviendo una realidad sin desconocer la verdad o desconociendo la verdad. Cuando nosotros aceptamos que vivimos una realidad, nos damos cuenta de las necesidades que tenemos, de las puertas que se cerraron. Y de esa manera entonces sentimos un llamado a poder caminar y descubrir nuestro refugio en la verdad, que es la palabra de Dios. Dentro de esas cosas que estamos nosotros negando en la realidad, le decía, pueden ser problemas económicos, familiares, de trabajo, de sociedad, políticos, de salud, proyectos personales, de familia, de matrimonio, etc. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 4, es una de la base bíblica para esta enseñanza. El Evangelio según San Juan 21, 4. Ve usted que hay mucha gente que busca a Dios, busca refugio de Dios como una distracción de los problemas que tiene, como una distracción de la problemática que está viviendo en la realidad, sin darse cuenta que Él es la verdad. Hay gente que busca por distracción el refugio de Dios y no tiene consuelo de parte de Dios. Entonces, cuando se aleja de ese momento de manifestación de la gloria de Dios, de ese momento de la gente que tiene la unción de Dios, que manifiesta la luz de Dios, entonces por ende se va a encontrar solo, triste, desamparado, y el impacto es mucho mayor. El impacto es mayor. Por ejemplo, yo tengo algunas fotografías, y se me viene a la memoria esto que le comparto. En ocasiones están todos mis hijos y todos los nietos en casa, con sus esposas, sus esposos, y mis nietos y mi esposa. Y en esta ocasión estaba mi mamá y estaba también la mamá de mi esposa. Y era todo aquello lindo, hermoso. Todos compartiendo, alegres. Y de repente me dice mi esposa, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estoy tomando fotografías. Y me mira que estoy tomando fotografías a nada, pero le estoy tomando fotografías a los juguetes regados, a las sillas que coloqué que no había nada. Porque me pareció como muy agradable, no lo he compartido y estoy pensando como qué título hacer, pero notar que vemos muchos, estábamos todos y de repente no había nadie, estaban todos cada quien en sus funciones. A veces esas cosas tenemos que aceptar, en el caso nuestro,
que son esporádicas. Y entonces en esa realidad que yo vivo, que ya crecieron nuestros hijos, que se casaron, que están en sus hogares, y entonces que mi esposa y yo estamos solo en casa, esa realidad me lleva a una verdad, a aquella verdad de pacto que yo hice en el altar con ella, y que estaríamos juntos, y ella conmigo, en la salud, en la enfermedad, ¿verdad? Y esa unidad poderla acrecentar. Cada quien hacemos funciones en el hogar, pero en un momento ella deja de hacer lo que está haciendo y me busca en la sala, en el comedor. Lo mismo hago yo, voy a la oficina de ella o nos juntamos afuera en el patio. Conducirnos de esta manera nos hace a nosotros darnos cuenta que en la realidad, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos en nuestra realidad? Vacaciones. Ah, qué bueno. ¿Qué necesitamos en esta realidad? Ay, con este calor necesitamos que un buen baño, una buena salidita en un río, no en el mar porque es muy caliente, etcétera. Un helado, qué sé yo. El Evangelio según San Juan, capítulo 21, 4 dice: cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ellas y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. El versículo 9 dice: y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10, Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. 153 dice. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. El versículo 12 dice: les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: oiga esto, ¿tú quién eres? Sabiendo que Él era el Señor. Tremendo. Hacer como una pequeña reseña sobre la condición de los discípulos. Quiero invitarle a que piense por un momento el estado físico y emocional, no puedo decir espiritual, oiga esto, en este momento de los discípulos, porque no estaba la manifestación del Espíritu Santo todavía. Y aquí hay algo de profundidad y de entrar en algo bien tremendo. Cuando Jesús asciende, que es después de esto, le dice a los discípulos que les daría el Consolador, y que el Consolador, la función del Consolador y la palabra encierra el Espíritu Santo, diga después de mí, consuela. ¿Quién consolaba entonces a los discípulos después de la muerte de Jesús? ¿Quién consolaba a los discípulos después de la muerte de Jesús y la persecución que se levantaba en contra de ellos? Cuando digo de manera física y emocional, ¿quién puede dormir bien cuando un ser amado e importante en la vida de uno fallece? ¿Cómo se siente el cuerpo emocionalmente, físicamente? ¿Quiere comer algo? Hasta le dicen a uno: debería de comer. Es necesario que coma. Fuerte. Yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando murió mi papá, alguien se me acercó y me dijo: si quiere llorar, puede llorar. No importa que usted sea pastor. No importa que él vaya al cielo. Seguro que él va a la presencia de Dios. Pero si usted quiere llorar, es importante también para el alma. Y hace muchos años, yo le cuento a usted, le he contado en algunas predicaciones, hace muchos años, cuando yo le fui infiel a mi esposa, a mi novia, la traicioné,
y terminamos en el proyecto de Dios. Y yo quería volver con mi novia porque la amaba. La amo todavía, mi esposa. Pero el Señor, en una ocasión, yo buscando qué le regalo, qué le doy, yo recuerdo que yo le decía al Señor, dice tu palabra que tú bendices la obra de mis manos. Y mis manos no han sido una obra que alaba tu nombre. Y recuerdo que me guió el Espíritu Santo y me dijo, cierra la mano y pon un dedo así. Yo dije así, y le puedo decir que yo escuché literal que el Espíritu Santo me dijo, yo puedo hacer que Giselle vuelva contigo sin necesidad de que tú muevas un dedo. El asunto es contigo, me dijo el Señor. Deja de llorar por remordimiento. Deja de llorar por lamento, me dijo. Y es importante que tus lágrimas sanen tu corazón y limpien, así me dijo, toda amargura y toda tristeza. Y yo, toda la vida de novio, y mi esposa, en el parte de crecimiento me decía, deja de estar pidiendo tanto perdón y cambiame, ¿no? Deja de llorar tanto y reflexionar, porque muchas veces eso nos conduce el alma. Le cuento esto porque ¿cuál era la condición de los discípulos? Jesucristo había muerto y no había muerto de un paro cardíaco, no había amanecido muerto en una noche, lo crucificaron. La muerte fue un asesinato cruel, degradante, una acusación, una persecución, y no solamente eso, Jesús lo anunció. En alguna ocasión ellos se negaron a creerlo. ¿Cuál podría ser la condición de estos hombres? Si leemos de manera fácil este pasaje, podemos decir, y yo he escuchado esto, y cierto, lo respeto, y también yo lo veo así de esta manera. Es fácil volver atrás. Aquí se acabó todo. Jesús murió, ya no hay caso. Bueno, si yo soy un pescador, voy a ir a pescar. ¿Sabe lo que me decía el Señor de este enfoque? Pedro lo que estaba diciendo, voy a ir a distraerme un rato. Y le dijeron a los otros discípulos, nosotros también iremos contigo. Dijo él, iré a pescar. Y los discípulos también le dijeron, iremos nosotros también contigo. ¿Cuál era el estado físico, emocional de los discípulos después de la muerte de Jesús? Los estudios de inteligencia emocional en el ser humano nos dicen que la adaptación a los cambios en las personas pasa por varias etapas. Y la primera de ellas es la negación inicial. Por segundo, seguido de la resistencia. Tercero, exploración. Y cuarto, seguido de aceptación o adaptación. El mayor impacto o golpe emocional con repercusiones físicas notorias se da cuando este cambio o esta situación es abrupta, inesperada y repentina. Cuando las cosas no se esperan. ¿Cómo así? Repítanme. ¿De verdad está pasando esto? Es cierto. A uno le cuesta como creer. Es de impacto. Pero ¿cómo si ayer estuvimos platicando normal? No, así es la cuestión. Cambiaron las cosas. Las situaciones son abruptas. ¿Cuál es en esta? Ahora, no vamos a entrar en un psicoanálisis, solamente quiero mencionar de esta manera, porque es un estudio del comportamiento del ser humano y la actitud en el alma. Y entonces mientras hoy por la tarde hablaba con el Señor, trataba de caminar en la dirección del Espíritu Santo, recuerdo que reafirmaba lo que hacía y mi amada esposa me dijo estas palabras: ¿estás meditando? Y dije yo sí. Y aproveché que ella me habló, que estábamos en la sintonía, y le digo yo de esta forma, le señalé esto, le mencioné esto, y hablamos de ello, que la adaptación a los cambios es la negación. Cuando alguien fallece es la negación. Cuando se provoca un problema, una traición emocional, es una negación. Cuando nos botan del trabajo, una negación. Cuando no hay una promoción, una negación. Cuando sucede algo, le digo yo, ¿será que es por eso que los primeros años de matrimonio es tan difícil que nos llevemos tan bien?
Entonces me decía ella un juego que parece un juego de palabras, pero es una frase importante. Sí, es negarse a querer negarse. ¿Cómo así? Es negarme. Cuando yo me caso con mi esposa, yo voy a someterme a una comunicación. Mi voluntad ya no es totalmente absoluta como pensé yo que sería cuando saliera de casa. Yo dependo de un comportamiento porque yo me casé para hacer feliz a mi esposa. La conducta de ella me afecta, mi conducta le afecta a ella, mi estado emocional afecta a ella, su estado emocional me afecta a mí, mi estado de salud le afecta a ella, su estado de salud me afecta a mí. Pero note usted que en un inicio matrimonial, en un proyecto, en un pacto de vida, muchas veces el hombre o la mujer, el esposo o la esposa, le reclaman a su cónyuge y le dicen: no ha notado que me siento mal y usted ni me pregunta cómo me siento. Así, yo ando que no aguanto y usted, muy bien, gracias. O la esposa se levanta y empieza a hacer, y es que usted no se piensa levantar hoy. Ah, como no trabajó, hoy se va echado todo el día. Entonces el hombre, que no se ha dado cuenta que ni hablar puedo, que estoy mal, tóqueme que estoy con fiebre. Y entonces en esas acciones a veces, el hombre o la mujer, a mí me pasó, le da pena a uno. A mí en mi caso me da pena, entonces voy a hacerte un té. No, tengo fiebre, vení. Así tengo fiebre, vení, tocame. No, yo sé, voy a hacerte un té, le decía yo. Porque yo me sentía avergonzado, porque estaba reclamando algo que no había constatado. ¿Qué es esto? Negarme. Yo me niego a negarme a servir, a darme cuenta de que me casé para servirle a mi esposa y a mis hijos. Pero a veces pensamos que nos casamos para que nos sirvan. Y esa es la equivocación. Note usted que como padres, cuando los niños empiezan a crecer, y yo lo noté, y yo caí en esa situación, cuando ya mis 3 hijos empezaron a crecer, uno me podía traer esto, me podía traer lo otro, me podía traer agua, hasta la comida a la casa, feliz. Ellos creo que tenían como unos 10, 9, 10, 11 años, cuando yo hice un proyecto con Dios. No dije un pacto, pero hice un proyecto con Dios. Y le digo yo, la gente habla de que el trabajo de la mujer es interminable. Nosotros los hombres a veces podemos hablar o nos preguntan, porque era como un común denominador. ¿Y tu esposa qué hace? No, nada, ahí pasa en la casa. Y entonces como que la gente empezó a reclamar. Eso ya no se da. Ya creo que cuando empezó el Facebook, en los 90 creo que todavía salía, pero hoy ya entendimos nosotros. Digo nosotros porque estoy casado. Pero en esa época dije yo, un fin de semana, que todos estén en casa, yo me voy a hacer cargo de todo en la casa. Sin decirle a ellos. Y entonces empecé a asear, a arreglar, no. Cuando eran como las 2 de la tarde yo estaba renunciando al tema. Yo me sentía atribulado. Y yo me di cuenta que la cuestión era distinta. Yo creo que no pasó, no terminé el día, pero pasados los años, yo le compartí a mi esposa, porque lo que hice fue hacerlo por etapas. Voy a hacerlo las primeras 2, 3 horas de la mañana, decía yo, de 5, 6, 7 a las 10 de la mañana, y así. Es un trabajo, es un arduo trabajo, una situación difícil. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros llegamos a un lugar diferente. Note usted que hay gente que le causa un impacto. Y yo le digo a usted por la experiencia que tengo viendo a las personas en diferentes etapas. Una gente llega de una ciudad, de un país a otro, y el comportamiento le cambia. Se aplica disciplinadamente, pero sufre emocionalmente. Para él o para ella es un castigo ser tan disciplinado, ser tan ordenado, ser tan educado. ¿Por qué? Porque donde él viene o donde ella viene, se levantaba a la hora que quería, no pagaba impuestos. En estos países vive la gente sin pagar impuestos y se muere, y muy bien, gracias. En otros lados no. ¿Usted va a hacer un trámite? No, aquí usted tiene que hacer esto, como cuando usted va a casarse. Si no paga la solvencia municipal, usted... Así. Son situaciones... Entonces, se vuelve un castigo. Entonces, pues, se vuelve un golpe emocional y lo exterioriza el cuerpo. Y, ay, ¿qué tal? Sí, trabajando. No es placer trabajar. Pero le aumentaron de salario. Sí, pero tengo que pagarlo todo. No le encuentra sabor a las cosas. El impacto, el cambio es una negación. ¿Cómo estamos? Si digo que estoy mal, ¿qué van a pensar de mí? Si digo que estoy sufriendo, ¿cómo me van a ver?
entonces no soy hijo de Dios. Yo recuerdo una vez en agonía espiritual, emocional y física. Yo le he contado con alguna gente que los conoce. Yo me encontré al matrimonio Chavarría, Dina y Juan Ramón Chavarría, hermanos que de la iglesia pequeños fueron maestros míos, maestros de mi esposa también, en una calle, el Boulevard del Progreso, y me preguntaron así, como a las 9 de la noche, ¿cómo está, Joel? Y yo no pude resistir. Y mi respuesta fue, estoy mal. Y comencé a llorar. Y lo que balbucié, creo yo, diciéndole, si estoy mal con Dios, estoy mal con mi esposa, estoy mal con la iglesia, estoy mal. Y recuerdo que me abrazaron, oraron por mí. Pero eso es manifestar vulnerabilidad. No es fácil. Si en alguna ocasión usted lo ha hecho, usted sabe que no es fácil. Pero es restaurador, es promocionador, es sanador para el cuerpo, para la vida. El estado de los discípulos en ese momento era una negación. Me voy a ir a distraer un rato a pescar. Soy un experto en la pesca, qué sé yo. La negación de la realidad nos lleva a rechazar la verdad. Nuestro estado o condición actual es una realidad, pero aún no es ello la verdad eterna o la meta a la que Dios quiere llevar a nuestras vidas. Quizás la realidad que estamos viviendo es necesaria, pero no es nuestra meta aún. Escuche lo que le voy a decir. ¿Cómo, pastor? Que la realidad que yo estoy viviendo es necesaria, pero no es la meta aún. Los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, maestro? No pudimos nosotros liberar, sacar un demonio ahí. Y Jesús les dijo estas cosas, estas palabras. Ese género, esa categoría, esa acción, solo se puede hacer uno en ayuno, con ayuno y oración. Habrán otros que el impacto espiritual, que el poder y la unción que nosotros tenemos, suficiente. Pero ese, solamente con ayuno y oración. Hay veces que nosotros necesitamos aprender con rigor. ¿Cuántas cosas nosotros las tuvimos que aprender o las estamos aprendiendo? Y yo creo que nosotros nos llevamos el récord Guinness, ¿ah? Guinness, ¿eh? ¿Cuántas veces, como dijo aquel que tropezó de nuevo con la misma piedra, 2 veces? Qué bueno por él. Porque a veces nosotros tropezamos 7, 8, 15 y seguimos dando círculos y volvemos a pegar con la misma piedra y no aprendemos. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuál es nuestra condición? ¿En cuál es nuestro caminar? La realidad es que en estos acontecimientos, dice Dios, que Él permite estas pruebas. Cuando seamos tentados, no digamos que somos tentados por causa de Dios, por Dios, pero Él permite. Pero con Él mismo nos da la salida. El Señor permite para que usted y yo, oiga esto, no para que usted y yo pequemos, sino para que manifestemos lo aprendido. ¿Para qué? Para alumbremos con luz, con la luz que es Él en nosotros, para que nosotros manifestemos luz, conocimiento, sabiduría. No, nuestras reacciones no son las correctas y no manifestamos luz. Reaccionamos de manera equivocada. Debemos disfrutar, pero también valorar los procesos que nos conducen a la promoción. ¿Cómo así? Bienaventurados cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Cómo? Nos enfocamos en el final. Nos enfocamos en el final del día. Si alguna ocasión le ha sucedido, si usted se enfoca en el final del día, lo que tenga que hacer ese día, ya sea de trabajo, ya sea viaje, ya sea esperar, va a ser una tortura, un martirio. Se le va a hacer largo, eterno ese día, porque usted está enfocado en el final.
porque quizás en la noche o a la caída del sol usted tiene un proyecto, pero durante ese día transcurre su martirio. Difícil. Ay, no. Y hasta ahorita son las 10 de la mañana. Y usted quiere que sean las 6, 7 de la noche. Un día tan largo. Lo mismo puede suceder cuando anhelamos el fin de semana. Esperamos el... Ay, Dios mío, imagínate. Lunes hasta ahorita, ¿no? Qué barbaridad. Pero cuando deseamos el día, no, qué barbaridad. Mire que pasó Semana Santa, me dieron feriado 10 días, hasta 2 días de demás y no descansé nada. Más cansada estoy. ¿Por qué? Porque no valoramos. Los procesos nos exigen formación, nos exigen a nosotros, que son dolorosos, que pueden tener una exigencia diversa, diferente a cada uno de nosotros en nuestro estado, pero traen una promoción. Al final de una jornada infructuosa de pesca, Jesús le solicita alimento a los discípulos. Note esto. Cuando Jesús se acerca y les dice, ¿tenés algo de comer? Pedro, lo escribo de esta manera, Pedro distraído, negándose a la realidad, no puede identificar al Maestro, a Jesús, a su Señor. ¿A qué realidad se niega Pedro a aceptar? Que ha pasado toda la noche. ¿Cuántas noches Pedro había pasado sin pescar? Número uno. Primero, ¿cuántas noches? Número dos, ¿cuántas noches había sido tan insistente él en la pesca? Pero ahora partamos de algo. En ese momento, la prioridad de él no es el mercadeo, no es el comercio. No está en la venta de pescar. O habrá necesidad de comida. Caminemos en esto. Mire usted. Una noche sin éxito, infructuosa, cambia de manera repentina por una palabra en un instante. Tiren la red a la derecha. Cuando le preguntan si tiene que comer, Jesús le pregunta a ellos le contestan que no. Sin embargo, acepta las instrucciones de aquel desconocido, acepta el consejo de aquel desconocido. Manifiesta hasta cierto punto humildad. Pedro no era un desconocedor del mar, de la pesca. Alguien que conocía tiempo, conocía en etapas, conocía con algunos que he hablado yo. Así que la mejor hora de la pesca es al caer la madrugada o en la medianoche. Y tenemos que estar en silencio. No como cuando me invitaban a pescar algunos. Yo me aburrí, me ponía a comer y tiraba desperdicio. No, y entonces me dijo, dándole comida a los peces y yo queriendo pescar, no van a picarme. Oh, me voy yo y ponía el celular y empezaba a ver videos. No, sí que la cosa es en silencio, pastor. Aquí la pesca es, tiene que aprender a pescar uno. De esta manera, ¿cuál era la insistencia de esto? En Pedro, mire usted. Juan le menciona a Pedro y le dice, le conozco, es el maestro. Inmediatamente, cuando Pedro escucha la voz de Juan, entonces como que se percata, vuelve en sí, lo que le distraía, lo que lo mantenía enfocado. Pero a todo esto, ya habían lanzado la red, y dice inmediatamente la red se llenó de peces. Esto es un factor milagroso, esto es un factor repentino, esto es algo que está sucediendo y habría que ver bien, como un poquito más a profundidad, en qué se enfocó Juan, el apóstol Juan que escribe el pasaje, en lo que estaba aconteciendo de la pesca o en aquel que estaba en la playa. Pero le dijo a Pedro, Él es el Señor. Pedro, sin pensarlo, se lanza al agua a nadar y llegar a Jesús a la playa. Entre todo esto necesitamos ver algo.
debemos aprender algo. Entre todo esto debemos de tener cuidado con nuestra falta de dominio propio. No quiero acusar al apóstol Pedro, sino rescatar algunos puntos en cuanto a esto. El impulso emocional que nos lleva a nosotros a actuar fuera de control. Vea usted esto. Jesús le pide comida a Pedro cuando está allá y Pedro le dice que no. Pedro no identifica a Jesús concentrado en su labor. Juan le hace saber que es Jesús quien le habla. Pedro abandona todo, no por la cantidad abundante repentina de peces, sino por la palabra de Juan. Pedro llega a la playa a donde Jesús, sin un pez en la mano. Jesús le pidió un pez, Jesús le pidió comida. Mire usted qué interesante. Ay, pastor, pero es que es algo entendible. Ajá. Ok. Es entendible para usted y para mí que somos emocionalistas. Pero aquel que tiene el enfoque, yo le aseguro que se regresa, Juan. Pásame uno allí, aunque sea, le voy a llevar la primicia al maestro. Se fue sin nada, hermano. Se fue donde Jesús. No sé qué aconteció aquí. No hay una descripción. Solamente sigue la lectura y dice, y cuando aquellos llegaron a la playa y descendieron, usted puede leer en el pasaje, le doy el versículo correcto para que usted lo vea. Dice el versículo 9, al descender a tierra vieron brasas puestas. Día después de mí, brasas puestas y un pez encima de ellas. Repítalo, y un pez encima de ellas. Y repita también, y pan. Jesús les pidió a ellos algo de comer. Emocionados se dan cuenta que es Él, y entonces ellos van y corren a donde Él estaba. Sin embargo, Él llega cantando con manos vacías. Venga aquí. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos pide a nosotros? Y cuando nos damos cuenta que es Dios el que lo ha pedido, venimos donde Él sin honrar la petición que Él nos ha hecho. ¿Cuáles son los distractores? ¿Cuáles son las distracciones que nosotros estamos teniendo? Emocionales, físicas, espirituales. ¿Cuál es nuestro enfoque? Cuando todos llegan a tierra, Jesús ya tiene un pez en las brasas con pan. Ellos olvidaron el milagro de la pesca y la petición de comer que Jesús les había dado. Aquí como que, ¿en qué nos enfocamos? Si volvemos a lo que les decía al principio, los discípulos habían perdido a su maestro, que había fallecido. Hay cosas que vamos a sufrir en la vida, fuertes golpes, situaciones de adversidades, pero el Señor dice, no te distraigas, no pierdas el control. Yo estoy aquí. El Maestro está aquí. Jesús está con nosotros. Decimos conocer a Jesús, pero no lo dejamos actuar en las acciones de nuestra vida. No lo involucramos en las decisiones que nosotros tomamos para que Él haga como debe de hacer, siendo Él la fuente de toda bendición. El versículo 10 dice, como que Jesús los ubica a ellos. Mire qué lindo esto. No es que Jesús es egoísta, es que Jesús quiere que usted y yo despertemos y nos ubiquemos en la asignación y el desarrollo que tenemos. No dice la Biblia, eso lo digo yo. El libro de Josué Joel Gómez 4:20. ¿Saben qué? Este pez es mío, usted busca qué comer. Ahí hay un montón, tráiganlo. Lea el versículo 10. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acaban de pescarlos. Dejen de estar velando el mío, digo yo. ¿Ah? ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? Es importante volver en sí. Yo soy. En otras palabras, un sermón Jesús les diría, el asombro. No les dije que al tercer día resucitaría. No les dije que era necesario que yo muriese, que fuese a Jerusalén, que fuese crucificado
que resucitara. Oigan, estaba hablando con los discípulos, con los alumnos de él. Estaba hablando con los máster en enseñanza bíblica, divina y manifestación del poder de Dios. Pero también eran personas emocionales. No se sienta mal usted cuando por emoción usted peque. No se recrimine, porque usted y yo no podemos tener un dominio propio y amarrar el alma, es formar, transformarla de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras estemos en esta tierra, estamos sujetos ¿a qué? A tener amistades, a sufrir situaciones adversas que a veces nos parecen bien o no. El asunto es darnos cuenta que cometimos un error, rectificarlo, pedir perdón, venir a la presencia del Señor y ya. Yo le voy a decir algo. No sé cómo lo miraría usted, pero al menos yo era bien drástico conmigo, sumamente drástico. Y después de que yo le pedía perdón al Señor y le adoraba y le bendecía, yo dejaba que el enemigo hablara a mi mente y me decía: soy un hipócrita ahora. Con una oración y un perdón lo resolves todo. Así yo dejaba que el diablo me dijera así. Y a veces esas palabras me querían como levantar un espíritu de culpabilidad en mí, una culpa. Y un día dije yo: diablo que bañe y que bebe el agua, que vaya por donde vino, papá. El Señor me perdonó, dice que Él me limpió y yo recibo el perdón de Dios y no la acusación del diablo. Y punto. Y empecé a vivir en el gozo y en la restauración de Dios. No se trata de no darse cuenta que pecamos, se trata de arrepentirnos y caminar en un proyecto de crecimiento, de superación, de perdón, de gracia y de vida, que es lo que el Señor nos ha llamado. Porque usted y yo vamos a caminar, dice, y llegaremos a ser como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto, en sabiduría, en conocimiento. Necesitamos caminar y creer en ello. Lo que hacemos se debe de hacer con propósito y objetivos para alcanzar una meta trazada. Lo que usted y yo estamos haciendo y viviendo se debe de tener objetivos y metas a dónde llegar. Hace muchos años cuando no existía el teléfono, cuando no había internet, cuando los cables y las plataformas de televisión que uno prende, bueno, le voy a decir así, en mi barrio solo había una familia que tenía una antena parabólica. Estoy hablando de los años 80. Y era difícil ver televisión en los canales, ¿verdad? Habían creo que tres canales de televisión. Como a las 2 de la tarde ya se había hecho como una costumbre. Algunos del barrio decía: vamos al centro. ¿A qué? No preguntábamos a qué. Ya sabíamos nosotros que no íbamos a nada. Ya sabíamos nosotros que lo que íbamos era a caminar 13, 14 cuadras para enfrente y 13, 14 cuadras de regreso. A eso íbamos, a perder el tiempo. Hoy no necesitamos caminar tanto. Yo creo que nos estábamos como una media hora, 45 minutos platicando y regresamos. Perdemos más de 2 horas de repente en el televisor, en el internet, en cosas que no son productivas. ¿Por qué señalo esto? Porque hay veces que estamos haciendo cosas sin objetivos, sin metas. Por eso tenemos que traer nuestros proyectos delante de Dios. ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Cómo estoy viendo mi economía? ¿Cómo estoy viendo mi familia? ¿Cómo estoy viendo el trabajo? ¿Cómo me estoy viendo yo en el trabajo? En mis relaciones, en la sociedad. ¿Cuál era la razón? Me lleva esto a una pregunta, quizás muy personal, y la quiero compartir con ustedes. ¿Cuál era la razón de Pedro ir a pescar y que los discípulos lo acompañaban? ¿Será que tenían hambre? Porque cuando vieron al maestro se les fue el hambre. Cuando uno está bien emocionado por alguien, hasta el hambre se le va. Vino a mi mamá, que hace tiempo no la miraba, y lo que hice yo fue: vamos a comer porque yo tengo hambre.
Pero ahí suceden cosas, impactos. Ahora, el porqué del esfuerzo y la perseverancia de toda la noche, la insistencia de querer pescar algo, a veces hacemos cosas queriendo olvidar lo otro. Usted le pregunta a un alcohólico por qué se droga, por qué el otro se ha vuelto esclavo del alcohol, de los vicios. Es que quiere olvidar el dolor. Olvidar el dolor. Más dolor tiene después de 3 días, porque no solamente es aquel problema, sino el otro de la deuda. Hay gente que perdió su familia porque un problema tras otro. Jesús, oiga esto, que sea, pero no solamente es un deseo personal que sea para usted, sería más que usted y yo lo descubramos cada día. ¿Por qué? Porque Jesús es el viento, es el muelle y el ancla de nuestro velero. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es Jesús el mapa y la brújula para vivir y conducirnos correctamente en la asignación que Él mismo nos dio. Pero debemos descubrirlo. En esta tierra usted y yo estamos como padres de familia porque Él nos permitió ser padres de familia. Él nos dio la administración para poder nosotros educar y formar hijos. En un hogar nos da la asignación como sacerdotes para poder instruir y guiar de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Usted como mujer tiene la asignación de ser madre. Y ambos tenemos asignaciones de complacer, de vivir en armonía y en acuerdo con nuestros cónyuges, esposos y esposas, en sociedad. Quiero leerle el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 29, de una manera avanzada, de quienes vivían distraídos y casi por el mismo acontecimiento. No, perdón, por el mismo acontecimiento, no casi, por el mismo acontecimiento. ¿Y cuál es el acontecimiento por el cual me parece a mí y le comparto que los discípulos fueron a pescar? Por la muerte de Jesús. Y este es el momento de aquellos dos que iban de regreso a su casa, a la aldea de Maús. Dice el versículo 29 de Lucas 24, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Cuando ya habían platicado con él, cuando ya iban a llegar a la casa, y Jesús le hace ver que él va más adelante, que él va a otros pueblos más adelante. Le obligan a quedarse con él, dice, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y en el versículo 30 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. El versículo 31 dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En ese instante hay un despertar en ellos. Hay como el velo que se les corrió. Dice que cuando iban en el camino no le reconocían, estaban ciegos ellos desde ese punto de vista. Pero en el versículo 31 dice, y le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Oiga esto, inmediatamente en el versículo dice, mas él se desapareció de su vista. ¿Es que Jesús está jugando a las escondidas con ellos? No. Jesús está apareciendo. Estoy usted interviniendo en su vida y en mi vida para que despertemos y nos demos cuenta que Él está allí, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestro guardador, que no estamos solos. Y la promesa que más adelante da en Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Amén. Debemos de caminar en esa convicción. El versículo 32
dice, y se decían el uno al otro, oiga esto, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y cuando hablaba de la palabra. Mire esto, qué hermoso. Entonces ellos se preguntan, entonces había algo que nos indicaba a nosotros que él era distinto. Nos indicaba a nosotros que este forastero no era un forastero común. ¿Cuántas veces usted y yo decimos, yo sentía que Dios me hablaba, que Dios me decía que trajera el paraguas, mire qué chaparrón de agua me cayó? En una cosa sencilla, en algo sencillo. Hace poco, así de algo sencillo, yo fui a una convocatoria a predicar, y ya cuando iba de salida, me dijo el Espíritu Santo, llevó una extensión y un toma como de 3 extensiones más. Entonces tenía 5 extensiones para 5 conexiones. ¿Para qué, Dios? Yo no llevo aparatos. Es más, olvidé el iPad y con el teléfono tuve que predicar. O sea, el único que cargaba era el teléfono. Pero cuando llegué al lugar, todos los otros 4 pastores que estaban conmigo en la habitación necesitaban conectores. Y de ahí fue. Y se los compartí, les dije, ustedes saben que yo nunca traigo esas cosas, pero fue Dios. En cosas sencillas Dios está hablando. Dios nos está indicando con cosas pequeñas. Pero a veces creemos que somos nosotros. Si usted y yo le pertenecemos a Dios, Dios tiene control de todas las cosas. ¿Por qué nos distraemos? Porque si el Señor nos llama y nos invita a orar, si el Señor nos llama y nos invita a ser fortalecidos, si el Señor nos pone una prueba para que usted y yo aprendamos y desarrollamos mayor paciencia, mayor fe, para que practiquemos la oración y la intercesión, ¿por qué nos distraemos? Dice el versículo 33, esto, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Inmediatamente ellos, que se dieron cuenta que Jesús les fue revelado, ellos se dieron cuenta que no debían de estar en Emaús, que ellos tenían que estar en Jerusalén, porque eso fue lo que Jesús les dijo, quedaos aquí hasta que la promesa se les cumpla, hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una orden y nosotros nos distraemos y abortamos nuestra asignación? Y otra gente, y otras personas, y otros familiares, y otros hijos, y otro cuerpo de Cristo, y otra iglesia es bendecida, y otro cuerpo de iglesia se le manifiesta el poder de Dios, crece en fe, en sabiduría. Y nosotros solo quedamos contando lo que sucedió allá o lo que podía haber sucedido en nosotros. Quiero caminar en el cierre. Hay indicadores del alma, hay indicadores del cuerpo, como también espirituales, que nos anuncian o nos advierten de la necesidad como verdad. ¿Cómo así? Que tenemos una necesidad que nos conduce a una verdad que necesitamos de Dios. Hay indicadores en el cuerpo, en el alma y en el espíritu que usted y yo no podemos darnos a conocer que nos hace falta conectarnos con Dios. Que nos hace falta moderarnos en la emoción, en el carácter, en el impulso. Que nos hace falta ser más cordiales, ser más ecuánimes, más empáticos, más misericordiosos, practicar generosidad, bondad con los demás. Dejar de ser tan señaladores por causa de la carne y ser más espirituales y orar y manifestar el amor de Dios a otros. Negar la realidad del alma, del cuerpo y del estado espiritual, negar nuestra condición, nos impide conocer la verdad de nuestras necesidades espirituales, físicas, como las del alma. Por eso le mencionaba hace rato, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, es que no lo pudimos sacar, es que eso solo sale, ese género solo sale con ayuno y oración. No es que los discípulos no ayunaban ni oraban, es que en ese acontecimiento es así.
Es que de esa manera tiene que hablar. Es que de esa forma usted tiene que conducirse. Y hace poco compartía algo que escuché de una pastora dominicana, los protocolos del profeta. Dice que cuando Juan el Bautista le señaló de manera profética y le advertía a aquel rey que se acostaba con la mujer, al gobernador que se acostaba con la mujer de su hermano, le terminaron arrancando la cabeza. Sin embargo, cuando vino Natán y le dijo a David, le voy a contar una historia. Había un hombre muy rico y un pobre que tenía una sola oveja. Y este hombre rico, adinerado, agarró la oveja de este hombre pobre y se la quitó y se la comió, y es la única que tenía. Y dijo David, ese tipo es digno de muerte, ese tipo no tiene compasión. Entonces Natán le dijo, sí, mi rey David, ese hombre es usted, que le quitó la mujer a Urías y lo mandó a matar. Él solo. ¿Usted cree que si Natán hubiese llegado como Juan el Bautista, generación de víboras, sepulcro blanqueado, mira David, vos sos un hipócrita? Oiga, el rey lo mata, ¿no? Protocolo, sabiduría, entendimiento. Hay cosas que se deben de hablar en un momento adecuado, hay otras que no, hermano. Dice la palabra que Dios, y la palabra de Dios que usted y yo debemos de aprender, crecer y practicar el tiempo para todo. Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Tiempo para parar, tiempo para caminar. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Debemos de caminar en esa formación. Jesús le dio señales sobrenaturales y eternas a los discípulos para invitarlos a que vinieran, a que salieran de la distracción que los había abrazado. Jesús viene a rescatarlos de una distracción que ellos practicaban como negación de que ya no estaba más Jesús con él, de que ya no estaba más el maestro con ellos. ¿Qué cosas usted y yo estamos diciendo? No pasa nada, está bien. Pero cuando estamos a solas, es la oportunidad de hablar con Dios. Pero no, nos abraza la amargura, la tristeza, el dolor. Y hay mucha gente que ha vencido el pecado y que practicó el pecado de la impiedad con bebidas alcohólicas o diferentes cosas y termina volviendo al pecado. ¿Por qué? Porque en la soledad, en vez de buscar la presencia de Dios, se deja abrazar por la amargura, por el dolor, por la angustia, por el rencor. Iglesia amada, usted que nos ve a través de las redes, hoy esta palabra es una señal de Dios para nuestras vidas. Hoy esta palabra es una señal de Dios para su vida. Él quiere rescatarte, liberarte de toda distracción que te tenga atrapado. Tu realidad no solo te indica la afección. Nuestra realidad no solo nos señala el dolor o la necesidad. Ven a Jesús nadando, así como lo hizo Pedro a través de las aguas de las dificultades para llegar a donde estaba Jesús, a la arena, en tierra firme. Aunque sea que nademos sobre las dificultades, brazadas largas, brazadas cortas, pero nos conducimos en medio de la circunstancia a donde está Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro Dios, nuestro Rey y Señor, nuestro pronto auxilio. Debemos de volver al lugar donde ordenó que usted y yo deberíamos de estar y esperar en Él, como Cleofas y el otro discípulo que iban camino a Emaús, que cuando se dieron cuenta que Jesús manifestó señales, entonces volvieron en sí, supieron que era Jesús que les hablaba, y dice que inmediatamente regresaron. Póngase sobre sus pies, por favor, si es tan amable, mientras le leo estas 3 líneas. Yo le invito a que cierre sus ojos por un momento. Aceptar la realidad puede causar pena, dolor
temor al que dirán, como muchas otras cosas más. Aceptar la realidad nos lleva a la restauración, al perdón, a la sanidad y a la promoción de la verdad eterna que Dios ha establecido para usted y para mí, y que dice que es buena, agradable y perfecta su voluntad. Cierre sus ojos así por este momento.